Ajá, mis hermanos. ¿Quiénes han escuchado por allí el refrán que dice zapatero a sus zapatos? Creo que todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Y tenemos claro que, bueno, aquí tenemos nuestro hermano zapatero, Henry, que por cierto hace como un año ya Henry me reparó unos zapatos y ahí les estoy dando pela todavía. Ahí están esos zapaticos, los uso para todo. Voy, vengo, llevo, traigo y ahí están, siguen finos, pues siguen buenos, ¿no? Amén. Entonces, si yo me pongo a averiguar, yo me pongo a ver un videito en YouTube, cómo coser unos zapatos, quizás lo hago, sí, pero no me va a quedar igual a como alguien que ya tiene el conocimiento y que ya tiene la práctica, ¿cierto? ¿Ok? Es como, todo tiene su tiempo, ¿ok? Todo demanda un esfuerzo para lo que hacemos. Y ese esfuerzo implica dedicarle tiempo, estudiar, prestar atención a los procesos, a cómo se hacen las cosas. ¿Ok? Si miramos un médico, ¿cuántos años estudia un médico? Aquí hay Omaira, ¿verdad? Mayra, perdón, hermano, perdón. Hace que allí en Maracaibo tenemos a una Omaira. ¿Ok? Y si le preguntamos a Mayra tuvo que haber estudiado mínimo 10 años de la carrera. Por lo chiquito. ¿Ok? Y sabemos que el tiempo que ella le dedicó al estudio la capacitó para hacer ciertas cosas. ¿Ok? Y si se dan cuenta que hasta en la misma medicina hay muchas ramas. Está el que se gradúa de medicina general, que tiene un conocimiento, vamos a decirlo, básico en el área de la medicina, pero está el ginecólogo, está el cardiólogo, está el reumatólogo, está médicos específicos para cada área, ¿cierto? Entonces tenemos un padecimiento de salud y vamos al doctor específico. Pero todo eso, mis hermanos, lleva un tiempo, lleva una preparación, lleva un conocimiento. ¿Sí? Lo vemos, igual con los ingenieros. De pronto el ingeniero electricista, que por ahí también hay alguien que tiene conocimiento de electricidad. ¿Ok? Está Ángelo. Yo he visto cosas que hace Ángelo. Yo tengo conocimientos básicos de electricidad, pero yo le pido la bendición a Ángelo. Yo me le paro firme a Ángelo, porque Ángelo ya tiene la práctica, ¿ok? Tiene la experiencia, ha estudiado, le ha dedicado tiempo a eso, ¿ok? Hace unas cosas, yo, Ángelo, pero ya va, pero no lo hagas, no lo hagas así, brother, en el sentido de echándole broma, porque él hace cosas que te lleva a otro nivel, pues. Es decir, yo no haría lo que hace él, pero es porque ya él tiene la práctica y tiene la experiencia, ¿ok? Entonces, si lo vemos que todo, hermanos, todos, tenemos experiencias en algunas áreas de nuestra vida, pero es necesario que esas experiencias, ¿ok?, las vayamos llevando en el Señor y que nos vayamos preparando en lo que sabemos hacer, ¿ok? Yo en diciembre tuve la oportunidad de trabajar en el negocio de un tío de mi esposa, y moralmente, yo moralmente me sentía capaz de poder afrontar ese compromiso. Y sí, me siento capaz de afrontar ese compromiso. Y yo lo hice, me lancé, me aventuré. Y de verdad que fue una experiencia espectacular, pero esa experiencia, por falta de tener algún tipo de conocimiento, tuvo unas consecuencias, ¿ok? Toda esta situación me permitió ver debilidades que hay en mí en cuanto a hacer ciertas cosas, ¿ok? Y ese tiempo después de que termina la temporada de trabajo, llega un momento de presión porque faltaba dinero en la empresa, pero no era porque habían malas mañas, sino que hubo vamos a decirlo, hubo una mala administración de los recursos, ¿ok? Entonces,
yo les digo que yo me sentía moralmente capaz porque en cierta forma yo manejé el dinero bajo la dirección del dueño de la empresa que estaba en el exterior. Pero si yo hubiese tomado decisiones propias, la cosa hubiese sido diferente. Pero lo que quiero llegar es que en la situación me permitió ver las debilidades que yo tenía, ¿sí? Entonces, esto, orando al Señor, el Señor me lleva a Proverbios. Yo recuerdo, es decir, algo dentro de mí me decía, ve a Proverbios 4. Entonces, quiero que vayamos al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 4. Versículo 7. Dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Yo estuve como 3 días dándole vueltas a este pasaje, pero bueno, si lo leemos desde el capítulo 1 hasta el 7, 8, amplié un poquito más la información, pero yo le di vueltas fue a este versículo. Estuve como 3 días dándole vueltas, ¿no? Y si buscamos también en el capítulo 1 de Proverbios, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿ok? Pero ¿qué es el temor de Jehová? Porque tú lo escuchas a primera voz y es como que no, ya va. ¿Será que hay que tenerle miedo al Señor? ¿O hay que sufrir delante del Señor? Y no, esa palabra cuando hablamos de temor tiene que ver con una actitud de respeto, de honra, ¿ok? De reverencia al Señor. Y eso es lo que quiere expresar ese pasaje. Eso está en Proverbios 1:7, ¿ok? Ahí mismito, una hojita atrás. 1:7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el 4:7 dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Los dos están hablando de sabiduría y los dos están hablando de inteligencia. Fíjense, ¿cuál es lo primero? Lo primero que tenemos que hacer ante todo: adquirir sabiduría. Pero ¿cuál es la sabiduría? El temor a Jehová. Y ahí en el pasaje número 1 te lo hace ver. Es decir, la única forma de adquirir sabiduría es temiéndole al Señor, honrando al Señor, cumpliendo sus propósitos de una manera voluntaria, no impuesta, no obligada, sino el mismo Señor en nuestras vidas y nosotros disponiendo nuestro ser para honrarlo a Él, ¿ok? Y después dice: y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Pero ¿qué es la inteligencia? O sea, a mí me gusta un poquito definir las cosas, ¿no? Porque nos da más claridad, ¿ok? ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia tiene que ver con la capacidad de entender o de comprender algo, ¿ok? En el pasaje, lo que pasa es que vamos a estar en el capítulo 1 de Proverbios y en el capítulo 4 de Proverbios, ¿ok? Vamos a estar brincando, aclarando lo que abarcan los dos versículos, ¿ok? Dice en la segunda parte del capítulo 1, del versículo 7, dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Para nosotros poder adquirir sabiduría, nosotros necesitamos recibir enseñanzas, recibir un conocimiento. El médico no puede tener la capacidad de poder atender a un paciente si no ha pasado ese montón de años preparándose para poder atender al paciente. Ángelo no puede resolver un problema de electricidad si primeramente no se ha preparado, no entiende cómo funciona la electricidad, cómo se comporta la electricidad. Es necesario, mis hermanos, que para poder adquirir sabiduría, es necesario prepararse, es necesario estudiar, es necesario adquirir conocimientos. Los insensatos, los que no tienen cordura, los que no razonan, los que no prestan atención, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estoy siendo incisivo, estoy siendo el tiquitiqui, como diría mi esposa. Ya venimos con el tiquitiqui. El tiquitiqui es ser insistente con algo. Nosotros no podemos adquirir sabiduría si no hemos dispuesto nuestro corazón a la enseñanza. Nosotros no podemos adquirir la sabiduría del cielo si nosotros no disponemos nuestro corazón a la palabra de Dios. No vamos a orar por sabiduría porque Dios dice que la pidamos, sí. Pero cuando nosotros somos entendidos, la sabiduría de Dios está aquí. ¿Cómo vamos a conocer la sabiduría de Dios si no nos acercamos a su palabra? ¿Cómo la conocemos si no pasamos tiempo dándole vueltas a su palabra? Yo pasé como 3 días solamente en ese versículo, dándole vueltas. Y el Señor trae su verdad al corazón y uno obedece y la vive. ¿Sí? Este pasaje da a entender de que cuando dice sobre todo, sabiduría ante todo es un principio, es un inicio, es un comienzo. Antes de cualquier cosa, busca la sabiduría, adquiere la sabiduría. Y en el otro pasaje vuelve y dice, el principio de la sabiduría. Es decir, no hay un tipo de conocimiento humano que nosotros podamos decir que es sabiduría de Dios que esté fuera de la Biblia. La palabra sabiduría hace referencia, es a la soberanía de Dios. El conocimiento que está fuera de la palabra de Dios son experiencias, es conocimiento humano o conocimiento de la tierra. Hay un pasaje que dice que la sabiduría del hombre, ¿qué dice? La sabiduría del hombre es locura para Dios. Hay un pasaje que nos hace saber eso. Lo más insensato de Dios es la sabiduría del hombre. ¿No? Lo más insensato de Dios es la sabiduría del hombre, dice. Y hay otro pasaje que dice así, ¿eh? Entonces, lo primero, mis hermanos, es acercarnos a la presencia del Señor. Eso es lo primero. Usted quiere adquirir sabiduría, acérquese a la presencia del Señor. Mi hermana oraba hace ratico, la que oró por las ofrendas. Señor, danos sabiduría para administrar los recursos. ¿Cómo obtenemos esa sabiduría? Ciertamente Dios ha facultado al hombre para poder entender su creación, sus propósitos. Pero es necesario que nosotros seamos diligentes en poder entender cómo administrar los recursos. No es nada más orar, porque la fe sin obras es muerta. Nosotros tenemos fe. El pasaje dice, pero muéstrame tu fe por tus obras. Tus obras dan testimonio de que tienes fe.
Entonces, ¿cómo podemos aprender a administrar recursos si no somos diligentes en el conocimiento? No somos diligentes en entender cómo funciona el dinero. Porque el dinero, no podemos decir que el dinero no es necesario. Dios provee y Dios conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Pero el deseo del Señor es que nosotros seamos buenos administradores con lo que Él provee. Y la buena administración viene ligada a la sabiduría, viene ligada a la intención del corazón. Ser buenos administradores tiene que ver con entender el propósito de Dios con lo que nos ha dado para servirle a Él. Por ejemplo, yo últimamente he pensado mucho y le he dicho al Señor: Señor, ¿cuál es tu propósito específico para mi trabajo, para lo que yo hago? Es decir, ¿cuál es tu propósito en lo que yo hago? Dame sabiduría. Y la sabiduría me lleva, entender sabiduría me lleva a que tengo que estudiar, tengo que prepararme, ¿ok? Yo hice una anotación, bueno, aquí dice: la sabiduría es la capacidad que Dios da al hombre de discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto es por Cristo, en el Espíritu Santo. ¿Ok? Cristo cumplió a totalidad. Y no ha habido ni habrá hombre con mayor sabiduría que Cristo. La sabiduría está ligada a la rectitud del corazón y el deseo profundo de hacer su voluntad, de entender su carácter y conocerle. Y esto se da estando en intimidad con el Señor. Hay una petición que hizo Salomón y quiero que la busquemos, que está en Primera de Reyes. Primera de Reyes 3. Y ahí nos vamos a quedar un poquito también. Primera de Reyes 3, capítulo 3. Versículo 3. En este pasaje, coronan a Salomón como rey. Y Salomón, viendo todo el entorno de la nación de Israel, que era una nación muy grande, él le dice esto al Señor. Primera de Reyes 3:9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Da pues a tu siervo corazón entendido, entendimiento, para juzgar a tu pueblo. Ese juzgar tiene que ver también con tomar decisiones correctas. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Más adelante Dios le da la respuesta. Y en el 11 dice: y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti y otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Yo estuve también un tiempo meditando en esto y
Porque es que cuando yo escucho la respuesta que le da Dios a Salomón y la petición que Salomón le hace al Señor, y después cuando vemos al final todo lo que acontece con la vida de Salomón, yo me preguntaba, pero si el Señor le dio corazón entendido, un corazón con sabiduría, ¿por qué declinó? ¿Por qué hizo cosas que no le agradaron al Señor? Y recibí una respuesta, y la respuesta está en Cristo, ¿ok? Pero quiero explicarles más o menos la idea, ¿no? Es que la sabiduría que tuvo, o la sabiduría que pidió Salomón, tiene que ver con la sabiduría que se ve en lo natural. La sabiduría que, por ejemplo, si nosotros leemos el libro de Proverbios, para mí el libro es espectacular, el libro de Proverbios, pero lo que enseña el libro de Proverbios, te enseña es ética, te enseña moral, te enseña principios de cómo relacionarte, de cómo comportarte, de cómo actuar, te enseña principios del día a día. Pero esos principios, aun cuando son correctos, son principios morales, éticos, aceptados delante de Dios, no te llevan a Cristo. Son principios que tú aplicas, que Salomón los escribió en el libro de Proverbios, que son el resultado de estar, de vivir una vida en integridad, una vida en santidad. Pero nosotros tenemos algo a favor, que nosotros, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Salomón recibió la promesa de Dios de que no habría otro hombre como él. Pero Salomón no pudo experimentar lo que nosotros hoy en día tenemos, el privilegio de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos lleva a cumplir todo esto desde el corazón. ¿Ok? Pero ¿cómo adquirió Salomón todo esto? Todo este conocimiento. Dios lo capacitó para poder ver su creación y poder entender los principios de su creación. El propósito de Dios es que lo que Dios le dio a Salomón se cumpliera desde el corazón. Pero no fue así. No fue así porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y si nosotros miramos en la ley, que ahorita vamos a leer un pasaje de Deuteronomio, nosotros vemos cómo Dios marcó o dio sus estatutos, que el deseo de Dios era que el hombre lo cumpliera desde el corazón. Pero el hombre lo hizo desde lo externo. Vamos a leer Deuteronomios 4, sí, para tener la referencia nada más. Deuteronomios 4, 5 y 6 dice: mas vosotros, 5 y 6, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Yo les he enseñado mi ley. Nosotros no podemos adquirir sabiduría si primeramente no hemos sido enseñados, si primeramente no hemos recibido el conocimiento, si primeramente nosotros no hemos adquirido la inteligencia, que es la capacidad de comprender,
de entender el conocimiento. Por eso es que el pasaje con el que comenzamos dice que, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Es necesario conocer, es necesario estudiar. Yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar por posesión de ellas. Dice, guárdalos, pues, y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Poner por obra el conocimiento de Jehová, esa es nuestra sabiduría. Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Cuál es la sabiduría? Pregunto, ¿cuál es la sabiduría? Adquirir el conocimiento del Señor y ponerlo por obra. Y los pueblos se darán cuenta de quién está en nosotros, que la sabiduría de Dios está en nosotros. Pero fíjense que en el Antiguo Testamento, vamos a contarles, que yo me imagino que algunos ya la habrán escuchado. La palabra nos hace saber que, ¿por qué vienen las guerras? La guerra viene porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros intereses propios. Eso es lo que nos hace saber la palabra en cuanto a los principios de por qué suceden las guerras. Porque siempre hay intereses. ¿Ok? Pero cuando Dios establece la ley y dice, no matarás, quizás externamente yo no tengo externamente yo no he matado a nadie, pero en el corazón tengo ganas de casquear a unos cuantos. Si yo vi una caricatura en una ocasión, si nosotros le quitamos las armas a los hombres, dejan de pelear. Si nosotros le amarramos las manos a los hombres, dejan de pelear. Porque hasta con la lengua se maldice. Si le mochamos la lengua a los hombres, dejan de pelear. No tienen armas. Están mochitos. Vamos a poner que están mochitos de manos y de pies. Que es nada más el tuquito del cuerpo. Le quitaron la lengua. ¿Tiene la capacidad de pelear o no? Sigue teniendo la capacidad de pelear. Porque como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, si nuestro corazón está enredado, sencillamente por ahí va a fluir maldad. ¿Ok? Porque no es nada más las acciones. Y el Señor no, en su palabra, en la ley, en el Antiguo Testamento, dice no matarás. Y esta fue la sabiduría, en cierta forma, que recibió Salomón. Salomón recibió principios que tienen que ver con sabiduría, pero estaban en lo natural, en lo que es el hombre natural. Claro que el que obra de una manera correcta le va bien, sí, perfecto. Pero ¿cuántos conocen aquí la historia de Cornelio? Los que van a Casa de Vida, la historia de Cornelio. ¿Qué dice la historia de Cornelio? Era un hombre justo, era un hombre piadoso, era un hombre moralmente aceptable, era un hombre íntegro.
que ayudaba al pueblo, daba ofrendas al pueblo, y el pueblo daba testimonio de él de que era un hombre justo, pero no tenía a Cristo. Dios en su infinita misericordia se le manifiesta a Cornelio y le dice todo lo que va a suceder, lo que va a hacer. Pedro llega hasta donde está él y le presenta a Cristo. Ahora sí, tu ética, tu moral, tu integridad, todo lo que tú haces por los demás tiene un valor que trasciende a la eternidad. En Cristo. Si no está Cristo, mis hermanos, no hay nada. Allí las obras son muertas. Porque eso también es parte de los que van a casa de vida, el tema del arrepentimiento de las obras muertas. Okay, eso es un tema que a veces hay que explicarlo 3, 4 veces para poderlo terminar de comprender. Pero de verdad que nuestras vidas, para poder crecer en sabiduría, para poder crecer en el Señor, necesitamos conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Estos dos puntos que tienen que ver con la ley, nosotros la cumplimos o la vivimos. Cuando dice no matarás, ¿la cumplimos o la vivimos? ¿Cómo sabemos que la vivimos? Ciertamente podemos decir que si yo externamente yo puedo decir que el pastor no ha matado a nadie, yo puedo decir que el pastor lo cumple. Pero quien conoce los corazones es el Señor. ¿Ok? Y quiero que vayamos un poquito más adelante y avancemos y busquemos en Mateo 5, 21, 26. Mateo 5. Del 21 al 26, les leo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matase será culpable de juicio. Ya allí vemos que hay una consecuencia de esa acción, ¿ok? Del matar a alguien. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué quiere decir este pasaje? Toda la sabiduría que dio Dios a los hombres, Dios desea que la vivamos desde el corazón. Cuando el Señor dice, que escuchaste que fue dicho no matarás, pero cualquiera que le diga necio o fatuo, no tiene que ver exactamente con las dos expresiones, sino tiene que ver con cuando desde el corazón ofendemos a alguien. Ya cuando en nuestro corazón ofendemos a alguien, ya nosotros somos dignos de juicio. Y ahí es donde vemos el cumplimiento del Señor, la verdadera intención que tenía el Señor en cuanto a la ley que dio en la antigüedad. Toda la palabra de Dios es espiritual, pero nosotros no teníamos la capacidad de poder verla hasta que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Hay otro pasaje también que dice
No adulterarás, lo dice el Señor. Pero ¿qué dice después? Cualquiera que codicie a la mujer en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces vemos cómo el conocimiento se hace vivo. Yo tengo el conocimiento de cómo obrar en el Señor, pero nos hacemos la pregunta: ¿lo cumplo o sencillamente lo vivo? Porque quizás yo no puedo estar con cualquier mujer en la calle, pero el corazón anda enredado, dándole vueltas a lo que no es. Entonces, ¿cómo nosotros adquirimos sabiduría para vivir en esta verdad? Primeramente debemos conocer los propósitos del Señor. Debemos conocer su voluntad. Y su voluntad nos lleva al arrepentimiento. Y no un arrepentimiento externo, sino que el arrepentimiento interno, cuando sucede desde lo profundo del corazón, es sencillamente la palabra de Dios haciéndonos ver en un espejo y mostrándonos nuestra condición de maldad, nuestra condición de pecado en la que estamos. Y esa vergüenza que podemos sentir delante del Señor nos lleva al arrepentimiento. Pero es la palabra de Dios, es el conocimiento de Dios que nos lleva a toda verdad. Por eso dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír y qué? La palabra de Dios. Adquirir conocimiento en el Señor. Y ese conocimiento, cuando adquirimos inteligencia sobre ese conocimiento, que es la capacidad de comprender, de entender, y lo llevamos al corazón, allí viene la transformación de todo nuestro ser. ¿Sí? ¿Qué dice por ahí uno de los apóstoles? Dice que debemos transformar nuestra manera de pensar. ¿Ok? Transformados por medio de la renovación. ¿De qué? Del entendimiento. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra vez la palabra que tiene que ver con estudiar, con razonar, con meditar en la palabra. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y quiero ser repetitivo, quiero ser insistente, porque es la única forma, mis hermanos, que nosotros podamos crecer en el Señor, haciendo cambios en nuestra manera de pensar, mirándonos en el espejo de la palabra, que allí está la sabiduría. Y ciertamente las cosas de Dios, todo se entiende espiritualmente. Todo lo que es de Dios, el hombre natural no lo entiende. Porque toda la palabra de Dios se ha de discernir, se ha de comprender espiritualmente. Desde aquí, desde el corazón. ¿Ok? No nada más desde las emociones, que yo entiendo que las emociones son parte de lo que Dios puso en nosotros, pero a veces nuestras emociones son engañosas. Debemos siempre comparar nuestra vida con la palabra. En Corintios dice, se los leo, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
El hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Quién va a instruir al Señor? Nadie. ¿Quién nos va a instruir a nosotros para vivir en sabiduría? El Señor, el Espíritu Santo. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. La parte que nos corresponde a nosotros es estudiar su carácter, estudiar sus propósitos, estudiar su palabra. Imagínense que vayamos a orar por... le están reparando el motor a un carro y el motor está afuera. Y yo voy a orar, Señor, en el nombre de Jesús, que mañana amanezca el motor montado y funcionando en el carro. Esa oración no tiene coherencia. Porque ¿cuál es el deseo de Dios? El Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de poder comprender su creación. No a plenitud, pero Dios nos ha dado la capacidad de comprender cómo funcionan las cosas. ¿Cuál es el deber ser de la persona que está reparando el carro? Tiene que prepararse, tiene que adquirir conocimiento, tiene que estudiar cómo funciona el motor primeramente. Después ver cómo se arma y se desarma. Y eso no se aprende de un día para otro. Ni que veáis un videito en YouTube. Es necesario adquirir conocimientos. Es necesario adquirir conocimientos. Si quiero que lo busquen, 1 Corintios 1:30. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto nos lleva a meditar. ¿Qué conocimiento tenemos nosotros de Cristo? ¿Por qué Jesús se entregó? ¿Cómo se entregó? ¿Cuál es la consecuencia de su entrega? Claro, en todas estas preguntas hay misterios, hermanos, que podemos pasar toda la vida preguntándonos y habrán respuestas que quizás no las obtengamos. Pero conocemos al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Jesús se hizo hombre, se despojó, vino a la tierra, y en Cristo fue cumplida toda la ley. Todas estas cosas que los hombres hicieron externamente, Cristo las cumplió desde el corazón.
Por eso es que fue Cristo hecho sabiduría y fue hecho santificación. Y si tenemos el ejemplo de Cristo, ¿por qué no vivirlo? Que vamos a tener nuestras luchas, sí. Pero ¿qué dice Dios en su sabiduría? Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayuden a bien. ¿Cuál debería ser nuestra oración en los momentos de dificultad? Señor, que en este tiempo de dificultad yo pueda entender tus propósitos, que yo pueda entender lo que tú quieres transformar o quieres hacerme ver en este tiempo, que yo sea consciente de tu verdad, que yo sea consciente de tu justicia, que este tiempo difícil me permita ser más santo delante de ti, porque bienaventurados somos cuando nos hallamos en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, porque la paciencia nos lleva a ejercitar la fe. Y todo el Señor en su infinita sabiduría tiene control de todo, pero es necesario que nosotros nos dispongamos a conocerlo a Él, a entender sus propósitos, a entender su voluntad. Y su voluntad, dice la palabra, que es agradable y perfecta. Y no añade tristeza. Fácil es mi yugo y ligera mi carga. El Señor se presenta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Pero nosotros estamos dispuestos a abrirle la puerta para conocerlo. Conocer una vez más sus propósitos, su voluntad, su verdad, su justicia, su integridad. Y si lo vemos como en el pasaje el de Deuteronomios, cuando vivimos en él, los pueblos verán al Dios que está en nosotros, está con nosotros. Dirán, hombres sabios, hombres entendidos son estos. Toda la palabra, mis hermanos, toda, son principios de sabiduría, principios eternos que debemos de cumplir. Y no desde el mandato externo, sino desde el corazón, como nos lo hizo ver Jesús. Escuchaste que fue dicho, no matarás. Pero cualquiera que se enoje contra su hermano y lo ofenda, ya este es digno de juicio. Vemos cómo el Señor nos ve, nos lleva a obrar desde el corazón, a cumplir su palabra de la manera correcta. Vemos la sabiduría haciéndose viva y eficaz en nuestras vidas. Amén. Amén. No están dormidos, ¿verdad? Bueno, la palabra hoy realmente fue corta, pero eso es algo que el Señor puso en el corazón. Y de verdad espero que sean de bendición para ustedes. Recuerden, mis hermanos, que es necesario prepararnos. Primeramente, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Conocerlo a Él, vivir en Él. Y en todo lo que hacemos, adquiramos inteligencia.
Siempre es necesario prepararnos en lo que hacemos. A veces tenemos costumbres, por ejemplo, no, porque cuando se pone la luna, si me corto el pelo cuando se pone la luna, me crece más. Y eso tiene algo científico. Eso está demostrado. No es comentario de los viejos de antes ni nada por el estilo. Todo tiene un propósito. Cuando sube la marea, ¿no? Que cuando hay luna la marea sube. Eso tiene su ciencia. Eso tiene el porqué, su razón de ser. Hermanos, yo los invito a que en lo que ustedes hacen, cada uno, si usted hace arepas, entienda cómo hacer la arepa de la manera correcta. Aquí me están diciendo, mira, que quede bien amasada, que quede suave. Sí, hay personas que les gusta con sal, hay otras que no. Pero que nosotros seamos entendidos en lo que hacemos. Y así la gente verá el Dios que está con nosotros. Amén. Una vez escuché decir, no, es que y esto lo escuché con unos músicos, ¿no? Estábamos en un ensayo y realmente el ensayo estaba saliendo aporreadito, ¿no? Y una hermana dice, sí, hermano, lo que pasa es que lo que importa es el corazón. Digo, sí. Ciertamente Dios se agrada en el corazón. Pero yo le respondo, cuando el corazón está alineado al Señor, entendemos que todo lo que hacemos tiene que ser con excelencia para el Señor. Y eso es aplicando la sabiduría de Dios a nuestras vidas. Si en esa ocasión los muchachos, los músicos, se apoyaban nada más en el hecho del corazón, lo demás iba a ser mediocre. Es necesario prepararnos, estudiar con lo que hacemos y avanzar. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se dan cuenta que todos son principios de sabiduría que nos llevan a hacer las cosas con excelencia al Señor. ¿Sí? Oramos.